Un saludo muy especial para todos y feliz, como suelo decir, de compartir las buenas noticias del amor de Dios. Ese es el Evangelio. Bien dirá por allá el profeta Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz y que trae buenas noticias y que anuncia la salvación. Es salvación, es sacarnos de esas realidades que a veces nos absorben, en las que nos vemos imbuidos, metidos, llenos de esas realidades y que no podemos salir. Pues la buena noticia, el Evangelio, nos abre puertas, nos muestra salidas, nos devuelve la esperanza, nos devuelve la alegría y nos da la fuerza para afrontar todas esas situaciones. Y estamos próximos, no sé si te has dado cuenta, a celebrar la gran fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, dicen las Escrituras. ¿Y qué es lo que sabemos acerca de las promesas de Dios? Que siempre se cumplen, que cielo y tierra pasarán, pero sus promesas están inscritas en la palabra, su palabra jamás pasará. Nos prometió darnos el Espíritu, ya lo tenemos. ¿Dónde es que lo recibiste? Recuerda, bautismo, confirmación y Eucaristía, los sacramentos de iniciación cristiana. Lo que pasa es que no lo dejamos actuar. Entonces ya viene esa fiesta. Entonces qué bueno que esa propuesta que Dios nos hace a través del Espíritu la tomáramos en serio. Miren y escuchen, si uno tomara en serio las propuestas de Dios, su vida sería muy distinta a todo nivel, no solo a nivel espiritual, porque creemos que Dios es solo para lo espiritual, no. Te bendeciré, le dijo a Abraham, en todo, del todo y por todo. Y esa promesa en Abraham es para cada uno de nosotros. Pero las propuestas que Él nos hace, las dejamos a un lado. La propuesta de vivir según el Espíritu, que es lo que vamos a ver hoy, la dejamos a un lado. No, eso del Espíritu y eso de Dios y esas cosas, puede que sí, pero puede que no. Hay dos maneras de vivir, la vida según el Espíritu y la vida sin el Espíritu. La mayoría de la gente que escoge vivir sin el Espíritu. Y vivir sin el Espíritu es vivir sin Dios. Y ya dirá el salmista preciosamente, retira, Señor, tu Espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Retira, Señor, tu Espíritu y mi vida se apaga. Retira, Señor, tu Espíritu. Y Él no lo retira, es uno que lo tiene ahí como muerto, como que no lo deja actuar. Recuerden que el Espíritu de Dios es Dios mismo, la manera de ser, de actuar y de influir de Dios en mi vida. Dios viviendo en mí, ahí está. Pero uno que escucha las propuestas del mundo, entonces nuestra vida se empieza a secar y se empieza a apagar, a enfriar, a dejarse sumergir en la tristeza, en el llanto, en el dolor, en la angustia, en la desesperanza, en los miedos, en los complejos, en las tribulaciones que son parte de esta vida. ¿Y por qué escoge la mayoría de gente esa propuesta del mundo? Porque es que todos son igualitos, todos quieren ser igualitos. Las propuestas del mundo, ¿cuáles son? Una vida sin Dios, una vida donde el poder, el tener, el placer, el aparecer, el figurar dominen. Y nos da miedo atrevernos a dejarnos guiar por el Espíritu porque implica ser diferentes. Entonces me señalan, me critican, me juzgan, me condenan. Es este drama tan terrible de la droga en los jóvenes. La mayoría opta por la droga, por la primera borrachera, por todo, para que no lo señalen, para que no lo diferencien de los demás, para que digan, este es de los nuestros. Por eso el mundo no quiere que los jóvenes cambien, porque pudieran cambiar el mundo. Los quiere igualiticos, sumergidos en todas esas realidades que terminan destruyendo sus vidas. Pero la buena noticia es que Dios no nos quiere ahí. Dios no nos quiere dejar así. Dios no nos quiere con vidas apagadas, con vidas sumergidas en el alcohol, las drogas, la pornografía, el placer, miles de todas esas realidades. Por eso envió a su Hijo, para que tuviéramos una manera de ser diferente, para lanzarnos una propuesta de vida que es existencial, que tiene que ver con todo lo nuestro, pero que es diferente, para que nos arriesgáramos a aceptar la propuesta de Dios de ser inmensamente, profundamente felices. Y no lo escuchamos, no captamos esa propuesta.
Solo oímos las voces del mundo. Y las voces del mundo, en vez de gritar, de alentar, de animar, van apagando nuestra vida y nos van diciendo: usted no es capaz, usted no puede, usted tiene que ser igualito a todos, usted tiene que hacer lo que todos hacen, usted no puede arriesgarse a abrirle el corazón a Dios, a abrirle el corazón a Dios. Esta vida, lo hemos dicho, es para algo. Dios no crea porque sí. Y nuestra vida es en relación a el que nos creó. Tiene sentido en relación a lo que Dios piensa para nosotros. Si no, ¿qué sentido tendría? Usted y yo vivimos una vida para llegar al cielo, a la eternidad, donde además vamos a estar el resto de nuestra vida, o vivimos una vida para el mundo que dura 70, 80, póngale 90, o usted fue de los longevos que llegó a 100 y cuando le prendieron las velitas creyeron que era que lo estaban cremando. Sí, así suene chistoso, porque la mayoría de 100 años, demencia senil, Alzheimer, ya no saben dónde están parados. Entonces creí yo que lo iban a cremar en vida. Es una broma, pero usted me entiende el trasfondo. Estamos viviendo, repito, una vida. Una humanidad humana, es la vida humana que vive la mayoría de la gente y que no se dan cuenta en que se están gastando la vida en lo que no es, o permitimos que Dios transforme esa humanidad nuestra en humanidad divina. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Él quiere que seamos otro Cristo, quiere esa propuesta existencial de felicidad en la vida de cada uno de nosotros, pero la vida se nos va yendo en lo del mundo. Trabajo, comida, vestido, alimento. ¿Será que sí tendré? Y si algo, si yo tuviera algo, si tuviera esto otro, si me ganara esto. No, la propuesta de Dios está sobre la mesa. Es el gran dolor de Dios, que nos ama hasta el extremo en su Hijo Jesucristo y que nosotros le cerramos la puerta, que quiere amarnos, quiere mostrarnos el camino, quiere enseñarnos a vivir a través de su Hijo, y uno pone un muro y le cierra la puerta a Dios. Y después los golpes que nos damos contra el muro de creer que era el amasar, el tener, el llenar graneros, como el joven rico como el rico de la Escritura, o el joven rico o dejarnos evadir a través de la droga y de tantas situaciones por los miedos. El miedo a no tener, que es el gran enemigo. Y preciosamente en esta fiesta que nos estamos preparando para celebrar, dice: no recibimos un espíritu de esclavos para recaer en el temor y en el miedo, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre, Papito. Es que la vida en el Espíritu, la primera certeza que nos da es que somos hijos, e hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios, hijos muy amados por Dios, que es un papá desesperado, enloquecido de amor por cada uno de nosotros, y nosotros no nos dejamos, y nosotros no queremos. Y esa es nuestra misión. Muchachos y muchachas, esa es nuestra misión: vivir una vida guiados por el Espíritu de Dios, caminar según el Espíritu de Dios. Porque si no caminamos es que, según la carne, nos dejamos llevar de nuestra carnalidad, nos dejamos llevar por las propuestas del mundo, nos dejamos llevar por nuestra instintividad, caemos en la concupiscencia engendra pecado y el salario del pecado es la muerte. ¿No lo hemos comprobado usted y yo cada rato? Es que caminar según el Espíritu es muy distinto, es caminar de frente a Dios, tratando en todo momento de hacer su voluntad, y no es algo automático, es un proceso de aprendizaje, donde también hay caídas, y en medio de esas caídas aprendemos. Es cada vez hacerle menos caso a la carne que nos jala para dónde. Vamos a ver algo allá el capítulo 5 de la carta a los Gálatas de San Pablo, versículos 22 al 26, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y las obras de la carne, la carnalidad, que es a lo que nos jala el mundo, son divisiones, rencillas, peleas, alcoholismo, drogadicción, adulterio, divisiones, odios,
y tal, y todas esas cosas menciona ahí, la lista es larga. Y usted y yo muchas de esas cosas las hemos chuleado o aún las estamos chuleando. Pues la propuesta que nos hace Dios a través de su Hijo Jesucristo, el lleno del Espíritu, el que derrama y entrega el Espíritu sin medida, es totalmente diferente. Y uno la puede aceptar o rechazar. Esa es la grandeza de Dios y a la vez el drama del ser humano, esta libertad inexplicable que a veces uno nota que hijos teniendo de todo, amor, comprensión, y se van por otro camino. Esta realidad que a veces ve uno que familias practicantes, familias entregadas al Señor, a veces reciben golpes duros en la vida sin poder explicar el cómo, el drama de la libertad del ser humano, la propuesta de Dios que siempre está sobre la mesa, el banquete siempre está servido, la invitación al banquete es permanente, pero uno la vive aplazando. Después, más tarde, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Yo con Dios tengo una relación muy personal, yo hablo con Él, Él es mi parcero, yo le digo todo, yo le cuento todo. La única manera de aceptar esta propuesta y caminar según el Espíritu de Dios, caminar, porque mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 18, pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, y nos hablan las obras de la carne, y antecito nos dice, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Ya vimos la manera de vivir de frente o de espaldas a Dios, que trae consecuencias, como que son antagónicos entre sí, de forma que hacéis lo que quisiste, pero si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois, ¿qué? Conducidos por el Espíritu. San Pablo en la carta a los Romanos dirá, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que todos somos creados por Dios, pero a ser hijo de Dios se llega a ser cuando recibimos a Jesús en el corazón. Evangelio según San Juan. A todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios a medida que nos dejamos guiar y conducir por el Espíritu de Dios. A medida que Dios va ocupando más lugar en nuestro corazón. A medida que Dios va llenando esos vacíos que tenemos en nuestro corazón. Entonces les decía que la propuesta siempre está abierta. Usted, hoy qué bueno en este instante que revisáramos qué propuestas hemos aceptado. O diríamos de otra manera, qué puertas hemos abierto en nuestra vida y a dónde nos están llevando o a dónde nos van a llevar si las abrimos. Y puesto de pie, Jesús gritó, el que tenga sed, venga y beba gratis del agua de la vida, porque de su costado brotaban ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir, porque todavía no había llegado el momento, porque todavía no había pasado, no había celebrado la Pascua de pasar de este mundo al Padre. El Espíritu, la propuesta gratuita, es gratis, no tienes que pagar. ¿Cuánto gasté yo en meditación trascendental, pagando por mantras, pagando por miles de tonterías? Hasta que tuve la gracia de encontrar la fuente del agua del agua viva. Beber de ese Espíritu, y no es que ya sea santo, no es que lo haya conseguido aún, pero sigo caminando, tratando de dejarme guiar por el Espíritu de Dios, abriéndole más espacio a Dios en mi corazón para que no sea yo quien viva, sino que sea Él quien viva en mí y que me ayude a dominar. Ahora vemos con esos frutos, porque es que la misión, si decidimos aceptarla, recibiendo los frutos, caminar y tener una vida según la voluntad de Dios, o como diría el profeta Miqueas, los frutos que Dios espera de ti es que camines humildemente con tu Dios, practiques la justicia y seas misericordioso. Es que cuando aceptamos esta propuesta, miren, esto no es para religiosos.
Esto no es para beatos, para viatos, para rezanderos, para gente simplemente no. Esta propuesta es una propuesta existencial de vida para que vivamos conforme a lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser lo que Dios pensó, hijos amados de Dios. Es que ser hijo de Dios es una vocación, un llamado, una propuesta, porque el Espíritu se une a mi espíritu y me permite llamar a Dios papá. Papito, Abba. Alguna vez reflexionábamos cómo debe ser de fuerte cuando al niño le dicen: te abandonaron tu papá y tu mamá. Es que no tienes papá y mamá, es que no te amaron. Se imaginan el impacto, pero qué bueno cuando estos niños descubren, además de la adopción que Dios mueve corazones para estar con ellos, que hay un papá que no abandona. Que hay un papá que nos anunció Jesús: me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Paráclito, les haré otra propuesta, y Él vendrá, morará en ustedes y les hará una propuesta: déjense guiar por mí, porque ¿cómo fue? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Entonces les decía que esta propuesta tiene un fin. El ser conducido por el Espíritu de Dios se tiene que notar, se tiene que ver. Bien decía Gandhi: para no creer en los cristianos, para no creer en Dios, me basta ver el comportamiento de los cristianos. ¿Por qué? Vidas completamente guiadas por la carnalidad, esa manera de ser de espaldas a Dios. Entonces esta propuesta de Dios es para que se cumpla lo que dice el Evangelio según San Juan. La gloria de mi Padre está en que ustedes sean mis discípulos. Ojo, que ahora vimos. Esto no es paviatos, rezanderos, cumplidores, cumplimiento, novenas, solo caminatas, me voy de rodillas hasta dónde. No, no, no. Esto es una propuesta existencial de vida. La gloria de mi Padre está en que ustedes sean mis discípulos. La única manera de aceptar la propuesta, de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, es siendo discípulos de Jesús, porque el Espíritu de Dios va proclamando el señorío de Dios, nos hace discípulos. Es que, miren, esta propuesta no es que yo haga, es dejar que Dios haga en mí. Pero termino la idea. La gloria de mi Padre está en que sean mis discípulos. Den frutos, ¿cuáles? Los frutos de una vida guiada por el Espíritu, y esos frutos perduren. Y esos frutos perduren. La propuesta tiene un fin, un propósito, porque les decía ahora, no ve, Dios amaneció aburrido y creó hoy a Chucho, a Jero, a tales personas, a ver qué pasa. No, 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 no. Todo lo que creó era bueno. Y cuando te creó a ti que me estás viendo y escuchando, vio que eran muy bueno, que tenía un propósito, que era para hacer algo productivo de tu vida, no para destruirla, no para acabar con tu vida. Entonces se trata de dar frutos. Es lo que dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol de manzana da manzanas. Un árbol de higos da higos. Pero sin mí, dice el Señor, sin mi espíritu, vuelvo y repito lo que decía al comienzo, si retiras, Señor, tu espíritu, me vuelvo un chamizo. Usted sabe qué es un chamizo. En nuestro país, la hoja de un árbol completamente seca y sin vida. Retira, Señor, tu espíritu y se apaga mi vida. La única manera de dar frutos es permanecer unidos, como dice ese capítulo 15 del Evangelio según San Juan, preciosamente unidos al tronco de la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo los voy podando y limpiando para que den mucho fruto. ¿Y cuál es la savia que sale de ese tronco de la vid, que es el Señor? Su espíritu. ¿Y cómo es? Gratuito. ¿Y cómo es? Como ríos de agua viva. Y sopló sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, y les dijo: recibid el Espíritu Santo, recibid Espíritu Santo sin él. Recibid Espíritu Santo para que seáis capaces ¿de qué? De ser mis discípulos, de ir en misión y de dar frutos, y frutos que perduren. La propuesta tiene un fin. Esta misión, si decides aceptarla, recuerdan los que veíamos Misión Imposible, Jim, tu misión, si decides aceptarla, será que logres que derroquen al presidente de tal lado, restaurar la democracia. Y que el disco se quemaba para que no quedara huella. La huella está impresa
Hemos sido sellados con la fuerza del Espíritu. Y la misión es ser felices. Ser felices. Porque cuando la vida da frutos, los frutos del Espíritu que vamos a ir mirando, somos completamente felices. Porque cuando vivimos una vida para servir, en donación y en entrega para los demás, somos completamente felices. No la vida del yoísmo, todo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. No, esa misión es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Te va interesando la propuesta? ¿Te suena? Sí, me ha sonado muchas veces cuando Dios ha tocado a mi puerta. Y ha tocado muchas veces y le he dicho: no puedo, estoy ocupado, más tarde. La vida de comunidad, no, es que con la pandemia yo quedé muy resentido, yo ya no vuelvo, ¿para qué? Oración, pues poquito, yo ya vi que sin Dios se puede. Sin mí, dice en ese capítulo 15 el Señor, donde dice: yo soy la vid y ustedes los sarmientos, sin mí nada podéis hacer, nada, ya lo hemos comprobado. ¿Qué puede hacer la rama de un palo de mangos tirada en el suelo? Secarse. Solo unida al árbol de mangos puede recibir la savia. Unidos a Jesús recibimos su Espíritu. Y su Espíritu empieza a trabajar en nosotros, a transformarnos, para que esa propuesta se convierta en lo que Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La única manera de tener vida en abundancia es dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, que viene a habitar y a vivir en tu corazón. ¿Qué has intentado por tus propios medios? Chucho, yo he logrado mucho. Tengo ya 3 apartamenticos, recibo renta, el carrito ya lo acabo de pagar, tal cosa. ¿Qué es eso? Añadiduras. Las preocupaciones del mundo, alimento y vestido, que son relativos, que aquí quedan. Yo sé que mandaste a hacer un ataúd grande porque es que ese carro 4x4 traído desde Dubái, pues quieres que te lo metan ahí para andar donde vayas a ir en él, porque siempre es más cómodo. ¿Me entiendes? Todo pasa y todo queda. Los momentos alegres pasan, los momentos tristes pasan, pero lo único que perdura para siempre es el amor de Dios. Ese amor que describe allá en la carta a los Corintios nunca se acaba. Ese nunca se termina. Ese siempre va a estar ahí acompañándonos, guiándonos, hablándonos al corazón. ¿Y quién lo hace? Dios es amor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Mire, esta propuesta de dejarnos guiar por el Espíritu es muy interesante, porque dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y qué es lo que derrama? A Dios mismo. A Dios mismo, su manera de ser o de actuar viviendo en cada uno de nosotros. Y si derrama el amor de Dios, ¿qué va saliendo del corazón? Esa carnalidad, ese miedo, esos temores, esa angustia, esas dudas. ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que vamos a ser capaces de salir de esta dificultad? ¿Cómo necesitamos Pentecostés? ¿Cómo necesitamos abrir nuestros oídos de par en par a esta propuesta que hoy estamos recibiendo a través de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo? El que tenga sed, venga y beba gratis. Es el Espíritu Santo que ya habita, que ya lo tenemos, pero que no se nota porque lo mandamos al cuarto oscuro. Y ojalá lo mandáramos al cuarto oscuro, pero a revisar para que retomemos, para que Él nos saque de las tinieblas. Miren, es muy interesante. Han hecho estudios en algunos países sobre la producción de frutas. Y ustedes saben que en algunos países el día, pues digámoslo así, dura un poco más que en otros países. El día en algunos países oscurece más tarde, entonces tienen ratos de más sol. E hicieron un estudio y se dieron cuenta que la producción de frutas era mucho mayor
casi un 20 o 30% en estos países, que en los días en que por ahí a las 5, 5:30 el sol se empezaba a ocultar. Chucho, ¿y qué tiene que ver eso? Recuerda que la propuesta es una vida guiada por el Espíritu para que demos frutos, para que vivamos como hijos. Que mientras más rato permanezcamos guiados por la luz de Jesús, más frutos daremos. Que mientras más tiempo dejemos a dejarnos iluminar por la luz de Jesús, más frutos vamos a dar y más fácil vamos a ir saliendo del mundo de las tinieblas. Para los que andaban en tinieblas y sombras de muerte, brilló una gran luz. Isaías y el Evangelio de San Lucas, la luz que viene de lo alto nos va a visitar. Ya nos visitó, viene continuamente. Cuando celebramos Adviento, vuelve y viene a nuestro corazón, pero uno no lo deja actuar. Uno se quiere ir igualito con los moldes del mundo que propone a todo mundo uniforme. Y ya vimos que Dios no crea seres humanos en serie, sino en serio. Con un propósito te entejí en las entrañas de tu madre. Antes de haberte formado ya te conocía, o sea que ya te amaba. ¿Cómo se nos olvida que nuestra vida es, les dije ahora, en relación a, y para dar frutos? ¿Cuáles frutos estás dando? ¿Estás viviendo una vida para llegar al cielo o una vida humana que termina a los 70, 80 años con el corazón en un profundo vacío y renegando: yo por qué no hice, yo por qué no le abrí el corazón a Dios, yo por qué no me di la oportunidad, yo por qué no fui capaz de tal cosa? El Espíritu Santo no viene solo. El Espíritu Santo viene con los carismas, dones y frutos necesarios para que usted y yo, aceptando esa propuesta, podamos realizar la misión que Dios hace a través de nosotros, pero con la fuerza del Espíritu. No es uno, miren, escuchen y grábense esta frase: el ser humano nunca cambia. ¿Cómo así, Chucho? Íbamos hasta bien con la reflexión y el video. Bueno, nos vemos en otra. No te alejes, no apagues. El ser humano nunca cambia. El único que cambia al ser humano es Dios, cuando el ser humano se deja, cuando el ser humano acepta, cuando el ser humano abre su corazón. Repito, el ser humano nunca cambia. Chucho, tenés razón, me he propuesto tantas veces: este año sí, este año voy a trabajarle a la parte espiritual, este año voy a realizar con mis hijos, con mi esposa, y al cabo del tiempo, ya sin fuerzas, ya sin deseos. Sí, es que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza que nos la da, ¿qué? El amor que ese Espíritu derrama en nuestro corazón. Es que el amor tiene que ser el motor, el amor de Dios, pero no por allá un amor abstracto, el amor de ágape, de que nos habla San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, 1 y siguientes. Ese amor de Dios que nunca se separa de nosotros, que no nos juzga, que no nos condena, que tiene paciencia, que no se engríe, que no se jacta, que todo lo soporta, que todo lo espera y que no se acaba nunca jamás. Ese amor que el Espíritu derrama en nuestros corazones para que seamos capaces de realizar la misión que tenemos que realizar, tiene que ser el motor de nuestra vida. Y cuando en nuestra vida empecemos a leer todo lo que nos sucede, incluso las cosas más duras, a la luz del amor de Dios, vamos a entender muchas cosas. Cuando en nuestra vida aprendamos a leer las cosas duras que nos suceden a la luz del amor de Dios, vamos a entender muchas cosas y vamos a comprender ese texto que ni la espada, ni la tribulación, ni el dolor más grande de nuestro corazón nos puede separar jamás del amor de Dios. Vamos a ir entendiendo eso. Y vamos a ser capaces de salir vencedores con la fuerza del Espíritu en cada una de esas situaciones. Fácil no es, difícil, es complicado porque duele, porque se sufre, porque se siente angustia, pero el amor de Dios es capaz de sacarnos de todas esas realidades. ¿Cuándo? En el momento oportuno, porque Dios tiene un tiempo perfecto, porque Dios no se equivoca.
Porque nada de lo malo que nos sucede viene de Dios, viene del mal uso de nuestra libertad. Pero ahí principalmente Él no pone su mirada en nuestras debilidades, en nuestro pecado y en nuestras caídas, sino en su misericordia, en su compasión, en su ternura. En bien vista tengo tu aflicción y tu llanto, y voy a bajar, y te voy a liberar, y te voy a sacar, y voy a rescatar a tu familia. No tengas miedo. No un espíritu para recaer en el temor, sino un espíritu que nos da la certeza de que tenemos un papá que aboga por nosotros. Esa es la propuesta que no hemos tomado en serio. Esa es la propuesta que tenemos que aceptar. Esa es la propuesta para todo el mundo, el país entero y para todo el que quiera. Para todo el que quiera. Y no viene solo el Espíritu. El primer fruto es, y dice, a veces solemos leer, los frutos del Espíritu son, no, el fruto es amor. Y de ahí se derivan todos, porque Dios es amor. Decía mi madre resucitada, búscalo y verás, capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan, Dios es amor, búscalo y verás y te darás cuenta. Capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan. Eso hace el Espíritu. Esa es la propuesta. Y cuando uno se deja guiar por el amor de Dios, la vida tiene que transformarse. La vida tiene que cambiar, pero es un amor no para mí solo, es un amor para abrirme a los demás. Es un amor que dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Es un amor que se abaja a lavar los pies de mis hijos y de mi esposa. Es un amor que convierte el corazón en un sagrario abierto donde todo el que venga encuentre una palabra de consuelo, encuentre un abrazo, encuentre una mirada de no comparto lo que hiciste, pero lo entiendo y te perdono. Ven y salgamos juntos, ven y luchemos juntos. Es un amor que no piensa en sí mismo, sino que piensa primero en los demás. Es Dios mismo, cuyo sitio de encuentro primordial es el otro. O sea, es un amor que se abre hacia el otro. Por eso inmediatamente la gente nota que estamos llevando una vida o caminando, como dirá la carta a los Gálatas, según el Espíritu, no dando apetencia, no prefiriendo las obras de la carne. Algunos habrán leído en Hechos de los Apóstoles, y si no les cuento, que hubo una dificultad, como siempre hay en toda comunidad. La gente cree, ay, los primeros cristianos no, todo perfecto, no. Empezaron a desatender las viudas, estos qué, pero es que yo no tengo tal cosa, tengo las mismas dificultades de nuestras comunidades, que ninguna es perfecta. El gran enemigo de nuestras comunidades y de la vida espiritual es creernos perfectos, o que ya conseguimos, o que ya llegamos. Recuerden siempre a San Pablo, no creo haber llegado, pero sigo caminando, tomémoslo según el tema que estamos viendo, caminando según la propuesta que mi Padre me ha hecho y su Hijo Jesucristo, guiado por el Espíritu de Dios. Hasta que llegue algún día a decir, ¿qué? Eso es precioso y es para acá. No soy yo quien vive, es Cristo quien cada vez ocupa más espacio en mí. Entonces les decía que hubo problemas en esa primera comunidad de discípulos, de apóstoles, y dijeron, hermano, necesitamos conseguir a 7 hombres llenos de Espíritu Santo para que se ocupen de estas realidades que estamos viviendo. ¿Y sabe qué pasó? Que inmediatamente los identificaron. Ah, ¿cómo, Chucho? ¿Tiraron las cartas o al azar o hicieron? No, se notaba que a esos hombres los guiaba el Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Por el fruto, el amor, y ya vamos a ver todo lo que se deriva del amor, por el amor, por la entrega hacia los demás, por olvidarse de sí mismo y estar pendiente del otro, por no estar señalando, por no estar juzgando, por no estar condenando, por estar abandonados con confianza en la providencia divina. Se les notaba. E igual a esos primeros discípulos también les preguntaron, recuerden, lo mencionamos en algunas reflexiones, ¿qué tenemos que hacer para vivir como ustedes viven? ¿Por qué? Porque es que donde está el Espíritu de Dios está la libertad. Quien no tiene el Espíritu de Dios no le pertenece a Cristo, porque Él va formando a Cristo en nosotros, porque esa es la propuesta existencial y de felicidad, que seamos otro Cristo. Para eso es esta vida, para que Cristo se vaya formando en cada uno de nosotros.
¿Te han preguntado o te han confundido con Jesús? ¿Te han preguntado qué tengo que hacer para vivir como tú vives? ¿A dónde estás yendo? Que yo veo que cada día más tiempo para Dios. No, no, es que yo ya no tengo tiempo para nada. Llevo mucho caminando en el Señor, pero es que verdaderamente no hay tiempo. No nos hemos, si decimos eso, no nos hemos encontrado con Jesús. Hay que decirlo claramente. No hemos aceptado la propuesta que nos está haciendo de vivir según el Espíritu, de una vida guiada según el Espíritu. Todavía la carnalidad nos jala y nos va a jalar casi hasta la tumba. Pero entonces se trata de abrirle cada día más espacio a Dios, al Espíritu de Dios, que es Dios mismo, para que vaya ocupando más realidad y más espacio en nuestro corazón. ¿Cómo? Amando a los demás. ¿No nos decía la liturgia: les doy un mandamiento nuevo? Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y ya escuchamos. ¿Cómo? Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. A entregarme yo a servir a los demás y me empiezo a perder de todo lo de este mundo, el placer, entonces no voy a vivir bueno. La carne nos dice eso. El mundo nos dice eso. Piense siempre primero en usted. Y Jesús nos enseñó desde el comienzo: dejando su condición divina, se abajó, se hizo siervo y esclavo de todos nosotros. Vino y nos lavó los pies y nos dijo: les he dado ejemplo para que ustedes vayan y hagan lo mismo. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Porque tanto amó Dios al mundo, el amor, el primer fruto, y de él se derivan todos. Tanto te amó Dios a ti y a mí, que envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar al que estaba perdido. Una vida conducida por el Espíritu, guiada por el Espíritu, con ese primer fruto del amor derramado en mi corazón, salí a buscar y a salvar al que se está perdiendo. Ah, déjelo, él verá. No, ese es el amor de Dios que en Jesús nos va y nos busca en Emaús, donde íbamos sin esperanza. Ese es el amor de Dios que subidos en un árbol nosotros, saqueos pequeños, enriquecidos y llenos de plata, pero pequeños e insignificantes, viene y nos dice: oíste, baja, baja, que hoy me quiero quedar en tu casa. Ese es el primer fruto del amor de Dios, que se pone a escribir en Jesús en el suelo, para podernos mirar a los ojos y decirnos: si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el Espíritu que nos dice en medio de las tormentas: mira, mira atrás de tu barca, que ahí donde está el motor, donde está la fuerza de la embarcación, Jesús duerme confiado en los brazos de Papá Dios. Confíate tú también en Él. Confíate tú también en Él. No tengas miedo, no tengas miedo. Este Espíritu te saca de tus miedos y temores y te hace gritar a lo profundo del cielo, en las alturas de tu corazón, en lo profundo de tu corazón: Abba, papá, sé que nos vas a sacar, sé que nos vas a rescatar. Y eso nos tiene que llevar ¿a qué? Ese amor derramado en nuestros corazones, a que vengan todas las otras menciones de los frutos, que son secundarios a tener el amor de Dios en nuestro corazón, a esta realidad. Y entonces viene la alegría, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es que con todos esos frutos son los que se tienen que notar. Que se note que tú tienes al Señor, que se note, hermano, que tú tienes al Señor, que se note que Pentecostés, que hay que estarlo renovando, esa venida del Espíritu Santo. Sí, ya lo recibimos, pero y una vida seca, una vida estéril, una vida sin frutos, es una alegría que qué difícil es decirlo, muchachos, y vivirlo.
que no nos la debe robar el mundo, ni lo que estemos viviendo y padeciendo, pero nos la roba fácil. Uno constata que somos frágiles, que somos débiles, que llega la tormenta y uno teme por su barca, a uno se le olvida, y ahí es donde se constata la fe. Creo, Señor, y estoy seguro de que tú no abandonas la obra de tus manos. Creo, Señor, y confío que tú no abandonas la obra de tus manos, que estás aquí, que desde la orilla velas, que ves nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Hoy quiero renovar esa propuesta y esa invitación de dejarme guiar por el Espíritu. De que les vuelvo a hablar de esto para que la alegría que les mando sea plena en ustedes y no se la dejen robar del mundo. La principal característica de nosotros los cristianos tiene que ser la alegría. No importa lo que estemos atravesando, porque la fuente de nuestra alegría es que Dios se goza con nosotros, que tiene su alegría en nosotros, que envió a su Hijo por nosotros, para que seamos felices. Y que nos anunció en el mundo, ustedes estarán tristes. Claro, ¿quién no? ¿Quién no? Como llega de fácil la tristeza a la vida, cuando menos la esperamos, de donde menos la esperamos y en quien menos la esperamos. Pero ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo y ustedes conmigo son vencedores. De esto vas a salir, de esto vamos a salir, vencedores, porque nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. Porque nadie que se haya confiado en Dios quedó jamás defraudado. La propuesta nos la renueva cada año, cada día, en cada evangelio, en cada lectura. El Espíritu no nos lo retira el Señor, porque si no nuestra vida se apaga. Renuévame por dentro, Señor, con espíritu firme. Devuélveme la alegría de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, como dice ese salmo. El hombre es como flor que en la mañana está y por la tarde se marchita. Necesitamos escuchar la propuesta de la promesa del Padre. Es para ti, para tus hijos, para nuestros hijos, para los que están lejos, para los que se han ido retirando del Señor, es la propuesta, y para todo el que quiera. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Empecemos por Jerusalén, mi casa. La propuesta de dar frutos principalmente es ahora en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia cercana. ¿Cuál fruto? Primero el amor. ¿Un amor que qué? Que no va a juzgar, a señalar, a decir usted cómo hizo esto, que no se engríe, que no es orgulloso, que no se vanagloria, que no se retira a pesar de todas las cosas. Una alegría en el hogar a pesar de la situación que estemos atravesando. Una paz que permanece aún en medio de la tormenta. Una paciencia que nos enseña a soportar lo que estemos atravesando, confiados en las promesas de Dios. Bondad, un amor para con todo mundo, benignidad, fidelidad que tiene que ver con la fe, que no se pierda en los momentos difíciles, mansedumbre, no bobada, mansedumbre, haciendo en todo la voluntad de Dios, y dominio propio. Que no nos dejemos dominar de la carne, que no nos dejemos llevar de las tentaciones, que no nos dejemos llevar de la voz del enemigo que dice no va a poder, que genera culpas en nosotros, que dice es que la culpa es suya. No, un dominio propio que evita que estemos señalando, juzgando, condenando, y que nos enseña a mirar a los otros con la mirada de Jesús.
una propuesta que nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Señor Jesús, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos infinitas gracias porque hoy nos renuevas esa propuesta de vida, de felicidad, de soportar con tu amor todas las tribulaciones que vengan. Hay que pasar todavía por muchas tribulaciones para que el reino de Dios llegue a ustedes, dice la Escritura. Y uno constata que esa es la vida, pero constata también a cada rato que ese Papá Dios a través de Jesús siempre está velando y cuidándonos y avisándonos y mostrándonos el camino y la salida y dándonos discernimiento para sabernos conducir en medio de todas nuestras realidades y poder llevar a cabo esa misión. ¿Cuál misión? Dejarnos guiar por el Espíritu, ser testimonio, vivir como hijos de Dios, ser discípulos y templos vivos de ese Espíritu. Señor, ayúdanos a mantener los ojos fijos en ti. Ayúdanos a sacar cada rato en nuestra vida, en nuestros ratos, a sacar más tiempo para orar, para la vida en comunidad, para formarnos en la palabra de Dios y para escucharte a ti en medio de los hermanos, a perseverar en comunidad para que cada día ocupes más lugar en nuestro corazón y se puedan ver en nuestra vida esos frutos que tú esperas cuando nuestra vida es guiada por el Espíritu. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.